es realmente fascinante. Entonces podemos utilizar estos datos genéticos para entender pues cómo se llevó a cabo el poblamiento de México, el poblamiento temprano de México, pero también cuáles fueron los procesos demográficos y adaptativos que ocurrieron durante el advenimiento de la agricultura, la respuesta al medio ambiente de las poblaciones prehispánicas, pero también cuál fue el impacto demográfico del contacto europeo en la población mexicana, ¿no? Sabemos a través del registro histórico que entre el 80 y el 90% del censo poblacional se redujo después de la conquista. Entonces podemos utilizar estos datos genéticos para ver cuánta información genética se perdió, cuáles son los linajes genéticos que se perdieron y qué consecuencias podrían tener esto para la salud y la fisiología de la población mexicana. Esta es una línea de investigación que tenemos en mi grupo de investigación aquí en el IGE. Y otro objeto o otro tema muy interesante que podemos investigar en México es el de la megafauna extinta, en este caso particular de los mamíferos. La megafauna extinta mamífera son estos animales mamíferos que existieron en el planeta desde hace decenas de millones de años hasta el final del Pleistoceno. Ese es el final del último glaciar, máximo de la última edad de hielo, que fue hace alrededor de 12.000 años. Y de toda la gran gama que ustedes ven aquí de megafauna que existió en el mundo, México tuvo una muy buena representación. En México existieron 4 diferentes especies de elefantes prehistóricos, camellos, caballos, bisontes prehistóricos, perezosos gigantes, diferentes especies de carnívoros, los otros animales que ustedes pueden ver aquí. Y esto es relevante porque durante la construcción del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en el norte de la Ciudad de México, se encontraron más de 70.000 restos paleontológicos de megafauna. Estos restos principalmente se han asociado al mamut colombino, a caballo y camello prehistóricos, a perezosos gigantes y también a bisontes y ciervos venados prehistóricos. ¿Y por qué se encontraron tantos restos? Pues resulta que en la zona conurbada de la Ciudad de México, lo que a veces se llama de forma incorrecta el Valle de la Ciudad de México, en realidad era una cuenca, era un lago gigantesco que en tiempos prehistóricos, en su máxima esplendor, pues se llegó a extender desde Chalco, en el este de la cuenca de México, hasta la delegación Álvaro Obregón en el oeste, en el sur hasta Xochimilco y en el norte pues en Santa Lucía y en Tultepec. Y este lago se expandía y se contraía dependiendo de las condiciones climatológicas de esta región. Algo que se ha observado es que, por ejemplo, los puntos de hallazgo de mamut colombino coinciden con lo que pudo haber sido en algún momento la circunferencia del lago de la Cuenca de México. Y entonces se ha hipotetizado que la razón por la cual encontramos tantos restos paleontológicos en Santa Lucía, pero también en otras partes de la zona conurbada de la Ciudad de México, es porque pues, los animales se acercaban a las orillas de este lago y seguramente era un lago, bueno, sabemos que era un lago pantanoso, quedaban atrapados en la orilla de este lago y morían de hambre o se los comía algún carnívoro. Y entonces, pues a lo largo del tiempo se acumularon muchos restos de estos animales y entonces por eso es que hoy en día cuando se hace una obra de la magnitud como el aeropuerto, como el AIFA, pues es que encontramos tantos restos, ¿no? En ese sentido y en ese marco, el INAH, dada la magnitud de los restos que se encontraron, decidió iniciar un proyecto interdisciplinario interinstitucional sobre el paleoambiente y la prehistoria de la Cuenca de México, en donde se integraron personas de diferentes disciplinas, personas expertas en arqueología, en palinología, en mineralogía, vulcanología, y por último nos invitaron a la doctora María Ávila Arcos y a mí a formar parte para incorporar el componente paleogenómico, para investigar la historia evolutiva de los restos paleontológicos de las diferentes especies de megafauna que se encontraron ahí, pero también para hacer la reconstrucción de cómo pudo haber lucido el ecosistema de la Cuenca de México hace 12.000, 20.000 años. Entonces, brevemente, como la mayoría de los restos que hemos encontrado son de mamut, les quiero comentar muy brevemente lo que sabemos de los mamuts en América.
En América existieron dos especies de mamut. Seguramente ustedes conocen más al mamut lanudo, que es el que normalmente vemos en películas, en caricaturas y en los medios de comunicación. Pero en América también existió esta otra especie de mamut, el mamut colombino, que en cuanto a tamaño era más grande que más grande que el elefante asiático. El elefante africano estaba entre el mamut colombino y el mamut lanudo. Entonces el mamut lanudo era el más pequeño y el mamut colombino el más grande. Bueno, pues el mamut colombino es producto de una hibridación entre los ancestros del mamut lanudo y otro linaje de mamut ancestral, el mamut de las estepas. Ese híbrido llegó a América como alrededor de hace 1.5 millones de años y eventualmente evolucionó a tener las características físicas del mamut colombino. El mamut colombino en América vivió desde el norte de Estados Unidos hasta Costa Rica y el mamut lanudo, el registro arqueológico más importante que se tiene de su llegada a América, no es el único, pero el más importante es que llegó a América hace como 125.000 años y ocupó su rango geográfico, pues fue el norte del continente, más bien del norte de Estados Unidos hacia arriba, ¿no? Y hay diferentes líneas de investigación que sugieren que el sobrelape entre el rango geográfico de estas especies, pues fue una zona de hibridación entre ellas. Dentro de México, el mamut colombino vivió a lo largo de todo el territorio contemporáneo de México, excepto en la península de Yucatán. Y lo que sabemos hoy en día, al menos a nivel de datos genéticos, del mamut colombino, pues está sesgado. Hoy en día los genomas mitocondriales que se tienen del genoma colombino son básicamente de estas localidades que ustedes ven aquí en Estados Unidos, Canadá, y solamente se tiene un genoma nuclear del mamut colombino. No obstante, les acabo de decir que el rango geográfico del mamut colombino se extendió pues, desde el sur de Canadá hasta Costa Rica. Entonces, el objetivo de este proyecto fue incorporar los datos genéticos de 73 muestras de mamut colombino de Santa Lucía y otras 10 muestras de mamut de Tultepec para entender mejor el origen evolutivo del mamut colombino y su historia demográfica en América, porque pues previamente se hacían inferencias sobre la historia evolutiva del mamut colombino en todo el continente, pero solamente se tenían datos geográficos de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Con esto, por primera vez, estamos ampliando el muestreo geográfico de esta especie hacia latitudes subtropicales y tropicales, buscando incrementar la información sobre estos. Les comparto brevemente unas imágenes que tenemos de cuando fuimos a hacer la recolección de polvo de dentina cuando se estaban llevando a cabo las excavaciones paleontológicas en lo que en ese momento era la base militar de Santa Lucía. Entonces aquí pueden ver cómo instalamos nuestro laboratorio de antiguo de campo para aislarlo del ambiente, evitar contaminación. Tenemos estas campanas de acrílico en donde introducíamos los molares que no estaban en posición anatómica y de ahí hacíamos la toma de muestra con un taladro obteniendo polvo de dentina. Aquí podemos ver el tamaño de estas mandíbulas, lo grande que eran en comparación de un taladro de un Dremel que era como de 30 centímetros. Aquí podemos ver, por ejemplo, las perforaciones en los molares después que hacíamos la toma de muestra. Estas son otras fotos de otra visita más reciente en donde también estamos haciendo muestreos y podemos ver cómo, por ejemplo, aquí tenemos estos trajes de protección personal y estamos haciendo muestreos directamente de los molares en posición anatómica y estamos recuperando el polvo de dentina con una laminita de aluminio esterilizada. Entonces, a grandes rasgos, pues el diagrama de flujo del proyecto, como les comentaba previamente, fue la extracción del polvo de dentina en el sitio. Luego, posteriormente, trajimos ese polvo de dentina al laboratorio de paleogenómica aquí en Coriquilla, Querétaro. Extrajimos el DNA de estas. Hicimos la construcción de las bibliotecas de secuenciación. Valoramos la preservación del DNA en estos materiales y entonces llevamos a cabo diferentes estrategias experimentales para pues, investigar la historia, las afinidades genéticas de los mamuts y su trayectoria demográfica. De momento, no les voy a compartir todos los resultados porque no tenemos mucho tiempo para esta sesión, pero de los 83 genomas que hemos analizado, logramos recuperar DNA auténtico del 77% de estos, de 64 de las muestras,
y de esas logramos recuperar 67 genomas mitocondriales. Hicimos 67 experimentos de captura del genoma mitocondrial, logramos recuperar 28 genomas a alta profundidad de cobertura, es decir, que tienen muy buena calidad de datos para hacer inferencias filogenéticas. Y ojalá en una futura sesión pueda contarles más información de estos. Otra especie de la cual estamos muy interesados en investigar son los camellos. Los camellos son originarios de América. De América, los restos más antiguos de camellos, de los camellos que conocemos hoy en día, se originaron en América hace 3.5 millones de años y de ahí poblaron el resto del mundo. El camello prehistórico era un camello que tenía cerca de entre 4 y 5 metros de altura. Y entonces, un estudio previo del 2007 demostró que los genomas mitocondriales de camellos prehistóricos de Canadá, en Yukon, se parecían mucho más a los camellos contemporáneos que hoy en día existen en el Medio Oriente y en África, que por ejemplo a otros camélidos, que son pues, las llamas y los guanacos y las vicuñas, demostrando que, confirmando lo que se sabía previamente a partir de estos arqueológicos, de que el camello se originó en América. Entonces, lo que queremos saber con estas muestras de México es cómo están asociadas estas muestras de México a los genomas mitocondriales de camellos que ya se han recuperado de Canadá y otras muestras más recientes de camellos en Estados Unidos. También otra especie con la cual estamos interesados en trabajar son los caballos. Los caballos son originarios de América a nivel de especie, perdón, a nivel de familia. Hace 56 millones de años de ahí los caballos migraron a Eurasia y ahí evolucionaron a tener las características morfológicas que conocemos hoy en día de los caballos. Hace como 3 millones de años regresaron en América y sabemos por datos arqueológicos, pero también recientemente por datos paleontológicos, este es un estudio del 2017 también, que en América no solamente existieron, aquí pueden ver diferentes linajes de caballos prehistóricos y el mapa, un mapa mundi. Entonces en América no solamente existieron diferentes especies de caballos, pero existieron diferentes géneros. Entonces, lo que queremos ver es cómo estos caballos prehistóricos de la Cuenca de México se relacionan a estos datos que ya existen hoy en día de América y podemos asociarlos a un género o al otro e incluso a una especie. Posteriormente los caballos se extinguieron en América, entonces los caballos que hoy vemos en México y en otras partes de América fueron reintroducidos por los europeos durante la conquista del contacto europeo, de forma que no hay una continuidad de esos caballos hoy en día. Y por último, otra cosa que queremos hacer es recuperar DNA antiguo de los sedimentos para lograr identificar megafauna también, la presencia de megafauna en diferentes extractos, niveles estratigráficos de los sedimentos, pero también hacer una reconstrucción de que pudo haber lucido el paleoambiente en la Cuenca de México hace 12.000 y 20.000 años, ¿no? Entonces, en una primera toma de muestra, tomamos datos de 3 diferentes cortes estratigráficos y con eso estamos obteniendo DNA en diferentes profundidades que ustedes pueden ver aquí. Aquí es la superficie y aquí hacia abajo son niveles estratigráficos más profundos. Por ejemplo, este es un nivel estratigráfico muy interesante en donde también se han encontrado huesos de megafauna. Entonces aquí esperaríamos poder obtener DNA de megafauna a partir de los sedimentos, lo cual es fascinante. Al final de cuentas, lo que queremos hacer es estar relacionado a esta caricatura, en donde resume lo que quisiéramos hacer integrando datos climáticos y de la acción humana con los datos de la megafauna. Entonces, por ejemplo, para explicarlo de forma sencilla, esta caricatura, en el eje de las X tenemos el tiempo, aquí es un tiempo más antiguo, aquí es un tiempo más reciente, con colores tenemos una reconstrucción. Esto es una caricatura, o sea, es un ejemplo que no es real, pero que muestra el ejemplo de lo que querríamos ver. Entonces, con colores, las barras de colores muestra la reconstrucción de lo que pudo haber sido el clima en ese momento, en donde antes, por ejemplo, teníamos más pastos, después subieron más bosques, y después con el advenimiento de la agricultura, pues hay una mayor frecuencia de cultivos, ¿no? En la parte de arriba podemos ver la acción humana, la presencia humana en el tiempo, en donde al inicio es esporádica y después es un poco más continua, y entonces esto nos serviría para dilucidar, por ejemplo, si la presencia humana tuvo un impacto importante en la trayectoria evolutiva de estos animales.
Y del lado, en el eje Y, del lado izquierdo, vemos el tamaño efectivo poblacional hipotético de estos organismos, en este caso, por ejemplo, un bisonte en rojo o un venado en negro, en donde esto es un proxy de la diversidad genética de cuántos individuos existieron en ese momento. Y podemos ver, por ejemplo, en este ejemplo hipotético, cómo el bisonte se ve afectado por el cambio en ecosistema de pastos a bosques y después realmente afectado por el surgimiento de cultivos porque lo desplazan de su ecosistema que son los pastos, del cual está adaptado. La acción humana parece que no tiene un impacto, mientras que en el caso del venado, pues no importa el cambio en el ecosistema ni la acción humana, la trayectoria evolutiva del venado en este ejemplo, pues continúa. Entonces, esto es lo que quisiéramos hacer nosotros con los datos de la megafauna, incorporar, integrar información paleoclimática de presencia humana y de la trayectoria evolutiva de las diferentes especies para buscar dilucidar el por qué se extinguieron en México y en el continente americano al final del Pleistoceno hace 12.000 años. Entonces, espero haberles convencido, aquí llegamos hacia el final de la presentación, y espero haberles convencido que el DNA es un registro arqueológico de nuestro pasado evolutivo, que el conocimiento que podemos obtener a partir de datos paleogenómicos en realidad proviene de una interpretación interdisciplinaria de los datos y que existe un amplio potencial para la aplicación de la paleogenómica en México para responder preguntas desde la conservación, preguntas históricas, antropológicas, de domesticación de cultivos y de animales. Y pues creo que a futuro será realmente fascinante ver todos los proyectos y las aplicaciones que se le da a esta herramienta en diferentes proyectos en el país. Muchísimas gracias por su atención y estoy atento de si quisieran discutir algo, tuvieran preguntas sobre este tan emocionante tema. Bien, muchas gracias, Federico, por una presentación muy interesante y dando toda una introducción a paleogenómica y cómo lo están usando en el mundo y en México, en tu laboratorio y otros laboratorios como de María Vela, quien va a presentar aquí en 2 semanas sobre estudios de paleogenómica en México. Entonces, pues sí tenemos varias preguntas. Entonces voy a empezar con lo que fue la primera pregunta, que es de Rodrigo Pérez, que si hay algún límite de tiempo para recuperar ADN antiguo. No te escucho. Ah, estás en mute. Listo. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto, gracias. Sí, les comentaba que en el pasado hubo una publicación científica en donde se hizo un modelaje matemático, donde se asumía las condiciones ideales de preservación en el Ártico, en el permafrost, y ese primer modelaje matemático sugería que era muy complicado que el DNA se preservara hace más de 1 millón de años. Hoy en día ya vimos que se ha logrado recuperar DNA de un molar de hace 1.6 millones de años y de sedimentos de cores de perforación de hace alrededor de 2 millones de años en Groenlandia. No obstante, yo creo que sí hay un límite, o sea, el límite va a estar quizá en el 2.5 o 3 millones de años, pero hay un límite porque de toda la materia orgánica, lo que menos se preserva, lo que se preserva peor es el DNA, luego se preservan muy bien los aminoácidos y las proteínas, y lo que mejor se preserva son los lípidos. Entonces, definitivamente, creo que es imposible esperar que vamos a lograr recuperar DNA antiguo de dinosaurios o de especies que vivieron hace más allá de 3 millones de años. Y lo que sea que lográramos recuperar en ese rango estaría limitado a restos que se obtienen del Ártico. Es decir, no veo posible obtener DNA de restos de África, por ejemplo, de un Australopithecus o de un Homo erectus en África, porque las condiciones de preservación en África a lo largo del tiempo pues no han sido las ideales, ¿no? Todo estaría limitado al congelador del planeta y con una temporalidad de máximo 3 millones de años, pero yo diría que 2.5 hacia abajo.
Pero muchas cosas muy interesantes han pasado en el mundo en el último millón de años. O sea, si lo pensamos en un millón de años, que es un tiempo impresionante de tiempo, pues han habido varias extinciones masivas de megafauna, de otras especies. El planeta ha tenido ciclos fríos y más calientes. Entonces, en este último un millón de años creo que hay muchas posibilidades para investigar muchas preguntas interesantes. Entonces, pues nada más sería cuestión de lograr recuperar DNA, restos que tengan buena preservación del DNA. Ok, gracias, Federico. Pues relacionado, tenemos una pregunta de Rosy López Águila que dice, ¿podemos retroceder aún más en el tiempo si estudiamos proteínas? ¿Cuáles son los retos en el estudio de proteínas antiguas? Claro, sí. Hay el campo de la paleoproteómica, cuando uno estudia DNA es paleogenómica, el de las proteínas antiguas es paleoproteómica. En ese caso se preserva mejor los aminoácidos y las proteínas fragmentadas. El problema ahí es que la resolución para hacer inferencias evolutivas y demográficas es limitada. Esto porque eh, no podemos obtener todo el proteoma. Hasta hoy en día no es posible recuperar todo el proteoma de un organismo. Se obtienen pedazos de proteínas de ciertas proteínas, normalmente colágeno o otras proteínas presentes en huesos o en dientes. Y entonces, estos son muy eficientes para ubicar en una filogenia cuáles son las afinidades genéticas de ese organismo contra otras referencias que se tienen. Por ejemplo, en ese sentido, se logró recuperar datos paleoproteómicos de una especie de orangután gigantesco, ahora mismo se me escapa el nombre, que vivió hace 6 millones de años. Entonces, durante mucho tiempo había controversia sobre a qué se podría haber parecido más, y si era parecido a los orangutanes o un ancestro común a todos los primates eh, que existen hoy en día. Estos datos sirvieron para mostrar que sí que se parecía muchísimo a los orangutanes contemporáneos y que seguramente fue un ancestro del linaje de los orangutanes, ¿no? Entonces, la paleoproteómica yo creo que será una herramienta súper importante para estudiar, por ejemplo, esas muestras súper interesantes de hace 2, 3, 6 millones de años en África y sacar información sobre los orígenes de nuestra especie en África y de otros individuos. Y hay estudios que, que sugieren, o sea, que dicen que han logrado obtener proteínas antiguas de dinosaurios. Estos estudios son un poco controversiales y no han sido completamente aceptados en el campo, pero sin lugar a dudas, lograr recuperar paleoproteínas de los últimos 10 millones de años, 15 millones de años, incluso 20 millones de años, lo veo factible y dependerá de la preservación de las muestras. De nuevo, el único problema es que la paleoproteómica es un campo todavía más reciente que la paleogenómica, entonces tiene algunas limitaciones. Pero hay varias publicaciones de paleoproteómica ya disponibles que si uno busca un poco en internet puede encontrarlas rápidamente y son realmente fascinantes lo que se ha logrado recuperar de estos. Muchas gracias, Federico. Pues luego tenemos preguntas sobre que hemos visto en las noticias recientemente de Graciela Delgado. ¿Es posible volver a la vida especies ya extintas? De Jair Bermúdez, ¿existe disposiciones éticas para regular la manipulación genética para revivir especies extintas? ¿Y cuál es la utilidad científica para hacerlo? Claro. También Sí, esta es una buena pregunta y está en la coyuntura de por lo que realmente recientemente ha estado haciendo esta empresa colosal, ¿no? Eh, son diferentes preguntas, intentaré los diferentes puntos importantes a abordar y abordaré uno por uno. El primer punto, ¿es posible revivir especies extintas? Yo diría que no, a grandes rasgos, a menos de que sea una especie que se extinguió hace algunas decenas o centenas de años. ¿Por qué? Porque una especie es más allá, es más que su genoma. O sea, uno puede utilizar el genoma de los individuos para estudiar su pasado. Eso es una cosa. Pero el buscar de extinguir a una especie
hay aspectos de la ecología de las especies que no están en el DNA, ¿no? Por ejemplo, pues los microorganismos que viven en nuestros cuerpos que cumplen funciones biológicas muy importantes. Los microorganismos en nuestros intestinos, el microbioma en nuestra piel, en nuestra boca, y cuando uno secuencia, obtiene datos paleogenómicos de un hueso, pues no está recuperando esos otros componentes de la ecología de la especie, ¿no? Luego, hay otros sesgos en el sentido de que, por ejemplo, en este caso del lobo terrible que entre comillas te extinguieron, pues en realidad la publicación científica asociada a esto mostró que el lobo terrible se parece en 60% de su genoma al lobo gris contemporáneo, pero hay otro 30% del genoma del lobo terrible que obtuvieron a partir de un hueso y un diente que perteneció a un linaje de lobo que no conocemos. Entonces, esta empresa reporta, y yo creo que de una forma irresponsable y no precisa, que revivieron o extinguieron al lobo terrible porque a partir del genoma de un lobo gris contemporáneo editaron las posiciones que encontraron diferentes entre el genoma del lobo terrible y el lobo gris contemporáneo, que encontraron diferencias en 14 genes, en 20 genes, de los cuales modificaron 14 genes, y entonces como ellos lograron recuperar un lobo, eh, o sea, utilizaron en los datos genéticos el genoma del lobo gris editado con los cambios en esas 14 posiciones, con información del lobo terrible. Eso lo introdujeron en una célula del lobo gris contemporáneo y lo pusieron a gestar en un perro, y de ahí salieron cachorros que tenían perdón, el genoma, entre comillas, del lobo terrible. Pues es sumamente impreciso porque 14 cambios en el genoma no hacen una especie, ¿no? Además, esta es la información solamente de 2 genomas de lobo terrible. Quién sabe si obtuviéramos más genomas de lobo terrible en el tiempo, podríamos ver que hay más variación de lobo terrible que no está representada ahora mismo, y es sumamente impreciso decir que lograron de extinguir al lobo terrible porque, uno, no tienes toda la información de lo que pudo haber sido un lobo terrible, y dos, como les acabo de decir, una especie es más allá de su genoma y es la interacción de ese organismo con el ambiente. Entonces es un argumento sumamente impreciso y yo diría irresponsable. Y si es ético, pues dependiendo de cuál sea la aplicación de esta tecnología, más allá de revivir al mamut lanudo o al lobo terrible, hay circunstancias específicas en donde podría ser de utilidad, por ejemplo, en especies que estén al borde de la extinción. Pensemos en la vaquita marina, para la cual creo que hoy en día existen solamente 14 o 20 ejemplares y la diversidad genética está sumamente reducida. Pero para este caso en particular de si es científicamente válido y relevante el de extinguir al lobo terrible o al lobo lanudo, pues yo diría que no, pero lamentablemente esto no está legislado en Estados Unidos, y entonces pues ahora mismo es propiedad intelectual de esta compañía y pueden hacerlo, pero pues estos cachorros eh, que clonaron con información del lobo terrible en esos 14 sitios, pues son cachorros que definitivamente hay consideraciones éticas importantes, o sea, nunca los van a poder soltar, siempre van a vivir en un espacio cerrado, porque pues, si lo sueltan podrían interferir con los lobos grises que existen en el norte de América y desplazarlos de su ecosistema, competir con sus presas, pero también alguien podría ir a cazarlos, entonces van a estar encerrados. Y luego la otra es que, por ejemplo, recientemente el polémico gobierno de Estados Unidos sacó un comunicado diciendo que dado que ya se había logrado de extinguir al lobo terrible, pues que entonces no era necesario seguir protegiendo a especies como al lobo gris, que está protegido en diferentes partes de Estados Unidos contra la caza, porque pues si se pueden volver a la vida, entre comillas, pues no había ningún sentido en protegerlos. Entonces definitivamente hay muchas cuestiones éticas a considerar, y pues esto lo que estamos viendo en los medios son una iniciativa llevada a cabo por una empresa privada, con la cual no comparto sus objetivos en el sentido en que lo han hecho,
y entonces, pues sí, es bastante controversial y tiene muchas implicaciones éticas. Podría tener aportaciones importantes, como les decía, para especies en donde estén virtualmente al punto de extinguirse y entonces se puede utilizar datos históricos, de datos paleogenómicos de muestras de esas especies de museos o de sitios arqueológicos para investigar la diversidad genética de esa especie a grandes rasgos y de esos individuos de esa especie que hoy existen, quizá editarlos genéticamente para reintroducirles variación genética que hoy ya no existe y, y que se mezclen con otros individuos contemporáneos para aumentar la diversidad genética que existe hoy en día. Esa sería la única aplicación que le vería válida, pero evidentemente uno tendría que tener muchas consideraciones éticas a lo largo del camino, tendría que estar altamente regulado y sería pues en casos específicos. Ay, muchas gracias, Bere. Pues sí, temas complejos y me gustó mucho como dijiste que pues el organismo es la interacción entre un genoma, su microbioma y el ambiente. Entonces, en verdad no hay manera de recrear eso. Exactamente. Ujú. Pues también tenemos muchas felicidades, por ejemplo, de Naeli Sánchez, a Federico para su seminario en el Colegio Nacional, un trabajo muy interesante el que ha hecho, incluso su abordaje a la coevolución cultural y genética, con saludos desde Cuernavaca. Entonces, lo que es muy importante que creo que diste enfoque es que es un trabajo interdisciplinario, transdisciplinario y tiene que ser así, y así es como podemos integrar lo más conocimiento de estos diferentes campos y cómo hemos estado evolucionando en ambientes que también están evolucionando. Pues, viendo esto, tenemos una pregunta de Marcela Elizalde que dice: ¿qué problemas éticos hay en extraer ADN antiguo de restos de comunidades indígenas? ¿Y cuáles son las implicaciones éticas de tomar muestras de personas de cualquier comunidad? Porque sería distinto que sean indígenas. Claro. Pues, por ejemplo, esto ha sido, o sea, en México también tiene mucha importancia y diría que el primer elemento a considerar, pues, es que estos restos son de personas, entonces uno tiene que tener mucho cuidado en las interpretaciones que uno hace y cómo despliega los resultados, pero además son sobre un grupo que, pues, ha sido perseguido en el tiempo y ha sido sus derechos han sido, eh, no han sido considerados a lo largo del tiempo y entonces lo primero que habría que tener son los permisos correspondientes por el Consejo de Arqueología del INAH, que es hoy en día es la entidad que regula el acceso al tener para estos restos antropológicos, por ejemplo, en México. Y en Estados Unidos ha surgido un movimiento muy importante en tiempos recientes en donde las comunidades indígenas buscan tener el control, yo digo con todo de hecho, de lo que se está haciendo con restos de lo que ellos interpretan que podrían ser sus ancestros, ¿no? Y en muchos casos tienen la información de que definitivamente son sus ancestros. Creo que en Estados Unidos ese movimiento ha tenido mayor impacto que en México por diferentes razones, pero la primera es que en Estados Unidos esto sin dejar de lado que las comunidades indígenas de México han sido perseguidas y, y tratadas mal por el gobierno tiempos recientes, pero a lo que voy es que en Estados Unidos la persecución de esta población indígena con sistemas draconianos y con medidas realmente severas ha sido algo muy reciente. O sea, hasta hace 50, 100 años, pues solamente ciertas personas podían subirse a un autobús, ¿no? Y ir en ciertas partes del autobús. Pero además, a inicios del siglo pasado, individuos de tribus indígenas en Estados Unidos, de pueblos indígenas, tenían que ir a escuelas reformatorias a aprender inglés y a dejar de lado su cultura, ¿no? Entonces buscaba borrar por completo la cultura indígena. Mi punto es que este fenómeno de persecución y de buscar borrar el legado cultural histórico de los pueblos indígenas en Estados Unidos es muy reciente. O sea, se puede trazar
a 5 o 7 generaciones atrás. Entonces, la población indígena de Estados Unidos hoy en día lo tiene muy presente y tiene muy presente en dónde fueron enterrados los restos de sus ancestros, ¿no? En México, sin lugar a dudas, hay una situación similar. Lo que pasa es que ha ocurrido más tiempo y, por ejemplo, no todas las comunidades indígenas tienen una contemporánea, se identifican que restos arqueológicos que se han encontrado cerca de esa comunidad son los ancestros de esas personas. Entonces, por ejemplo, en la península de Yucatán, pues sí, hay lugares que sin duda, o sea, hay una mayor afinidad y identificación cultural e histórica con los individuos mayas que vivieron ahí hace 500, 600 años, pero en otras partes de la República, las comunidades indígenas no necesariamente identifican que sus ancestros son personas que vivieron ahí hace X decenas o centenas de años, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, sin duda, en México, además de tener los permisos del Consejo de Arqueología, es muy importante consultar a las comunidades indígenas que vivan cerca de donde se tomaban esos restos y que sí tengan una identidad con esos restos, con esa cultura que se está estudiando, consultarles si están de acuerdo en que se haga y llevar a cabo el proyecto de la mano con ellos. En otros casos, en donde no haya esas personas que se identifiquen con esas culturas, pues es complicado porque uno tampoco puede forzar a las comunidades indígenas contemporáneas a que se manifiesten y que digan que están asociados o no con la cultura que vivió ahí hace 500.000 años, ¿no? Entonces, creo que el paso hacia futuro es que eh, el Consejo de Arqueología del INAH, esto es algo que he escuchado, no lo digo yo como mi perspectiva individual, pero he escuchado de colegas antropólogos y arqueólogos que trabajan en el INAH, que comunidades indígenas también están integradas al Consejo de Arqueología y formen parte de la toma de decisiones cuando uno hace una propuesta para llevar a cabo un proyecto paleogenómico. Entonces, sin duda hay que considerar a las poblaciones que podrían estar asociadas que podrían autoidentificarse, asociadas a la cultura que se quiere investigar o con el sitio arqueológico que se busca investigar y buscar formas de integrarlos. Pero hoy en día definitivamente México no vive el mismo contexto que Estados Unidos, por ejemplo, que es en donde hay una regulación pues muy precisa, muy delimitada y donde hay una participación muy activa de las comunidades indígenas de Estados Unidos en estos proyectos paleogenómicos. Al principio había reticencia en participar y hoy en día hay una participación muy activa de grupos en donde quieren conocer más sobre su pasado. Pues muchas gracias, Federico. Y pues también hay como comunidades que están incluyendo indígenas también estar entrenados como genetistas y eso, ¿no? Sí, Oh, en Estados Unidos definitivamente, o sea, hay personas que tomaron una carrera profesional en genética de poblaciones o en paleogenómica que después buscan llevar este conocimiento de nuevo, o sea, personas de origen de tribus, de pueblos indígenas, que buscan llevarlo a sus comunidades, pero también hay un esfuerzo muy importante para llevar el conocimiento a estas comunidades y que esas mismas comunidades realicen esa investigación. En México ha habido simposios de esta naturaleza en donde se busca compartir el conocimiento con miembros de las comunidades indígenas. Como les decía, el contexto histórico no es el mismo y entonces, pues no todas las comunidades indígenas en México hoy mismo tienen ese interés y esa iniciativa de participar eh, al mismo ritmo que en el norte, pero sin lugar a dudas, pues se debe buscar incorporarles cuando sea posible y cuando se vea que hay un interés de esas comunidades. Entonces, lo primero sería buscar si alrededor de donde está el círculo ecológico en donde estamos trabajando hay comunidades indígenas que identifiquen que sus ancestros vivieron ahí hace X tiempo
si les gustaría participar, qué opiniones tienen al respecto. Y entonces, si es sí a todas las preguntas que acabo de hacer, pues se busca integrarlos al proyecto. Sí. Y también refiero a que existe, por ejemplo, SIN México, que es Simposio para Sí, Personas Indígenas y Afrodescendientes en Genómica, que es... exacto, sí. Es lo que me refería, se me olvidó por un momento el nombre, pero existe este simposio SING, que por sus siglas en inglés, incorporar a personas de, eh, población indígena a estos tipos de proyectos de genómica. Me parece que han habido dos instancias, dos ediciones de esta conferencia y sí, eso es un tema que se continúa, del cual se continúa conversando en México. Y pues qué interesante que nos contaste sobre estudios que has empezado sobre mamuts y cameos en México, que es la primera vez que este tipo de estudios de paleogenómica lo estamos haciendo aquí. Entonces, Sí, ¿quieres comentar un poquito sobre eso? Y como ya que entrenaste ahí en Europa, regresaste aquí para hacer proyectos de México, y igual como pues consejo y lecciones para los jóvenes que están escuchando. Y pues también fue una pregunta sobre este proyecto que es de María Luisa Barón, que qué rutas siguieron los mamuts en los cameos para pasar de Eurasia a América y viceversa. Fueron momentos de congelamiento y baja de nivel de mar, creando un paso por el estrecho de Bering. sí, definitivamente. Yo creo que hay más información para los caballos hoy en día sobre cuál fue los patrones de migración entre América y Eurasia a través del estrecho de Bering. Para los camellos y los mamuts se empieza a tener datos, pero todavía necesitamos más información. Los mamuts que hicieron esa migración, sobre todo, pues fueron los mamuts lanudos durante las épocas glaciales. Lo que se sabe es que el mamut colombino solamente existió en América. Entonces, una vez que los híbridos de mamut de las estepas y mamut lanudo llegaron a América, ya no, al menos no hay una evidencia amplia en el registro ecológico de que hubo una migración de nuevo hacia Eurasia, ¿no? Pero no, hoy en día no existe más información y sin duda una de las cosas que queremos hacer en nuestro grupo de investigación pues es identificar cómo se llevó a cabo los patrones de migración de estas tres especies en el continente americano. Eh, Respondiendo a lo que tú me comentabas, Mashal, si hace 5 o 6 años me hubieras dicho que iba a estar trabajando con megafauna, pues no te lo hubiera creído. La verdad no era algo que anticipaba. Y todo esto surge en el marco del hallazgo paleontológico en el aeropuerto de Santa Lucía y la magnitud de los restos que se encontraron, ¿no? Entonces, yo me enteré de esta iniciativa paleontológica, perdón, de esta iniciativa interdisciplinaria e interinstitucional para estudiar estos restos y el paleoambiente. Y pues sí, lo que ocurrió fue que yo veía muchísimo potencial para estudiarlos aquí en México. Y entonces, pues, contacté a las personas que estaban involucradas en el proyecto, les propuse llevar a cabo esta investigación. Y entonces así fue como poco a poco me empecé a introducir a esto y la verdad me he dado cuenta después de leer y ponerme al tanto con esto, que hubieron muchísimas especies de megafauna en México y súper interesantes que habitaron todo el país, ¿no? Y diferentes partes del continente. Entonces es muy interesante estudiar, pues, cuál fue la dinámica demográfica y de migración de todas estas especies y buscar dilucidar cuál es su trayectoria evolutiva en el continente a lo largo y en México a lo largo del tiempo y buscar dilucidar cuáles fueron las causas por las cuales se extinguieron, porque uno podría pensar que, pues, si bien la Tierra, el planeta se fue calentando más y más después de la última edad de hielo, y estas especies estaban adaptadas a ambientes tropicales o subtropicales, pues, ¿por qué se extinguieron, no? Como el mamut colombino. Entonces, pues, eso es lo que buscaríamos responder y creo que van a surgir muchísimas preguntas muy interesantes que abordar porque en todo el país hay muchos restos de megafauna que se han encontrado.
no nada más en la Cuenca de México. O sea, mamut colombino, caballo, camello, bisontes, perezosos, león de las cavernas, lobos, lobo gris, prehistórico, lobo terrible. Uno podría hacer un modelaje muy interesante de ver cómo cambia la trayectoria evolutiva tanto de los herbívoros como de los carnívoros, ¿no? Entonces, si vemos que la trayectoria evolutiva de los dos cambia de forma radical al final de la última edad de hielo, pues entonces sugeriría que es el cambio climático el que está afectando y no necesariamente la sobrecaza humana, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría, terminé la presentación aquí en las conclusiones, pero me gustaría agradecer al gran equipo con el cual colaboro, a las personas que participan en Juriquilla, de mi grupo, del grupo de María Ávila Arcos, con el cual colaboramos también a nuestros colegas del INA, al doctor Joaquín Arroyo y a otros colaboradores del INA que estuvieron involucrados en el curamiento y en el rescate paleontológico de los restos, a Tim Machal y a Marcela Sandoval del CCG, con quienes también colaboramos, al INA, por habernos dado los permisos para trabajar con estas muestras, Consejo de Paleontología. Y también les invito a que visiten el Museo del Mamut en Santa Lucía, el Museo del Mamut, al lado del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, tiene diferentes salas en donde se hace un recuento a los hallazgos que se encontraron en este sitio de Santa Lucía. Y en la sala 2 se cuenta la historia evolutiva del mamut. Y bueno, yo tuve la oportunidad y el privilegio de participar en la redacción de las cédulas de esta sala. Entonces, creo que si a alguien le llama mucho la atención la historia evolutiva del mamut y de las otras especies de megafauna que se encontraron en este lugar y en la Cuenca de México, les invitaría a que visitaran el Museo del Mamut. Está muy bonito. Sí, gracias, Federico. Y como creo que pones atención en que, pues, como jóvenes que están escuchando, pues hay que estar pendiente a oportunidades que existen y que están buscando algo para liderar o por hacer un equipo para hacer el proyecto, ¿no? Entonces, así puedes encontrar mucho que hacer aquí en México y en diferentes partes de Latinoamérica también. Sí, definitivamente, y si puedo decir algo al respecto, inicialmente el componente paleogenómico de este proyecto interdisciplinario se iba a hacer en colaboración con grupos en el extranjero, y yo logré convencer a mis colegas aquí en México que se hiciera en el país, y creo que le estoy muy agradecido con mis colegas paleontólogos que accedieron a esto, porque si no, todos estas personas de mi grupo y otras personas interesadas, particularmente de mi grupo, tengo tres tesistas de posgrado que están trabajando en proyectos sobre la megafauna de la Cuenca de México, y un par de estos que han sido pues fans y han estado superintados en megafauna desde que eran niños. Sin que hubiera existido esta oportunidad, pues no, o sea, sin que hubiera ocurrido esto y que nos hubieran permitido hacerlo en México, estas personas no hubieran tenido la oportunidad de hacer un proyecto paleogenómico con un impacto y un alcances impresionantes, pero además, pues cerca de sus casas, ¿no? O sea, tan solo a 2 horas de su casa, a 1 hora de su casa, hacerlo de forma local y transmitir el conocimiento, ¿no? Si estas muestras se hubieran llevado al extranjero, hubiera sido muy complicado para ellos involucrarse en estos proyectos y ser parte de este momento tan impresionante, ¿no? Entonces creo que es realmente espectacular el que este proyecto se esté llevando a cabo en México. Es un proyecto pues realmente muy grande, dado la cantidad de restos que se encontraron, y con mucho potencial para compartir el conocimiento y que se lleve a cabo también en otras partes de Latinoamérica, si así lo quisieran hacer colegas paleontólogos o antropólogos en otras partes para investigar el pasado de esas regiones. Exactamente, y así una oportunidad así es también como yo llegué a México con el Biobanco Mexicano, que ya tenemos datos genómicos de todo el país, dando una representación genómica, pues toda la complejidad que tiene aspectos indígenas, europeas, africanas, de Asia, en los genomas que hemos mostrado de todo el país.
Y así haciendo el trabajo de aquí, pudimos hacer un equipo que pues, involucró muchos mexicanos trabajando y generando estos datos de su propio país y que ya han abierto muchos más proyectos y así pues la magia de crear capacidad local, ¿no? De estos proyectos grandes que ya habíamos visto en Inglaterra, en Estados Unidos, pero también México ya está enfrente de toda la investigación genómica y en paleogenómica. Y en este ciclo estamos viendo varios proyectos que han empezado en estos últimos 10 15 años en México y que están publicando y dando recursos genómicos para todo el mundo. Entonces, pues qué bueno que nos comentaste un poco sobre proyectos en paleogenómica de tu laboratorio. Ya vamos a estar escuchando en las siguientes sesiones sobre más proyectos de paleogenómica de humanos en México. También la siguiente semana vamos a tener Rajesh, que va a estar hablando de selección natural en Europa usando datos paleogenómicos de humanos de los últimos 50.000 años, que va a estar muy interesante. Y pues por la cuestión de tiempo, sí creo que tenemos que ir terminando. Te voy a dejar estas dos preguntas porque creo que sí Ujú. son importantes. Si quieres comentar muy rápido para Claro. tu sesión. Una es de María Luisa, que es el problema de virus que hoy se mueven alrededor del mundo, no obedece a andar desenterrando cosas con la paleogenómica. Y de Perdón, ¿el problema de qué? Creo que está un poco preguntando sobre que puedes hablar sobre de paleogenómica de viruses, que sí, Ah, ya. que no comentaste nada. Sí. Y también te voy a dar esta de Marcela Elizalde, que ya se ha logrado establecer una relación entre colonización humana y extensiones usando datos de ADN antiguo en algún otro lugar del mundo. Eh, sí, entonces primero la pregunta sobre paleogenómica y virus. Es realmente impresionante la magnitud de datos de patógenos antiguos y de virus y bacterias que no son patógenas antiguas que se han secuenciado hoy en día. Hace 15 años, como les decía, existían genomas antiguos de todas las especies que se podían contar con los dedos de la mano. Hoy en día existen subcampos dentro de la paleogenómica, entonces la paleogenómica humana, la paleogenómica de virus, paleogenómica de animales, paleogenómica de patógenos, de diferentes cosas. Entonces, en ese sentido, sí, a lo largo del mundo se han hecho trabajos muy interesantes sobre la evolución, por ejemplo, de herpes virus en Europa, sobre eh, viruela, la viruela también en Europa. Son diferentes los virus. Si ustedes googlean paleogenómica y virus, les van a salir ahí diferentes trabajos que se han publicado. En nuestro caso en México, la doctora María Ávila Arcos también tiene trabajos muy interesantes investigando los patógenos que llegaron a México durante el contacto europeo y la consecuencia evolutiva de estos, ¿no? Cómo coevolucionaron con la población mexicana a lo largo del tiempo y buscar identificar el origen de estos patógenos. Entonces, allí lograron encontrar parvovirus B, no me acuerdo del linaje específico, pero parvovirus es un tipo de parvovirus que infecta humanos y estaba presente en individuos africanos desplazados que fueron esclavizados y traídos a México en un contexto colonial. Entonces, hay muchísimos trabajos que se han hecho de paleogenómica de virus. Eh, si quieren ver los trabajos de la doctora María Ávila Arcos, ahí pueden ver algunos de estos, de los que se han hecho en México, no solamente de virus, pero también de bacterias, por ejemplo, buscando encontrar el agente infeccioso responsable del brote epidémico que en náhuatl se conocía como Coculistli y que según los registros históricos tuvo un impacto muy importante en la población indígena y fue seguramente de los brotes que diezmó más a la población indígena. Están buscando, viendo si pueden identificar cuál fue el agente infeccioso detrás de eso. Y sobre la colonización de diferentes continentes, sí, como les comentaba, hay dos revisiones. Las revisiones son
material muy interesante porque nos ayuda a hacer un resumen de todo lo que se ha publicado recientemente. Entonces, estas dos revisiones del 2018 y esta del 20 resumen lo que es lo que se conoce hoy en día de cómo se poblaron los diferentes continentes a partir de datos paleogenómicos y la cointerpretación con datos arqueológicos y de otras disciplinas, ¿no? Arqueológicos antropológicos. Y sobre América hay muchísima información. Un colega, el doctor Víctor Moreno Mayar, que también es egresado de la UNAM y hoy en día trabaja en Copenhague, eh, tiene trabajos muy interesantes sobre las diferentes rutas migratorias del poblamiento de América y en las diferentes dinámicas demográficas de cómo se lleva a cabo. Pero para todos los continentes, en particular América, sin lugar a duda, hay esa información y existe, ya está publicada. Perfecto, pues muchísimas gracias, Federico, por esta presentación, por toda la discusión muy interesante sobre pues, qué todo podemos hacer y estamos haciendo con la paleogenómica en México, en diferentes partes del mundo. Y pues ya voy a pasar la palabra a doctor Jaime para cerrar la sesión. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Mashal. Muchas gracias. Muy interesante la presentación y muy interesante las investigaciones que están realizando. Y como pues se comentó en el inicio, realmente ha sido sorprendente la rapidez en que se ha ido desarrollando todo el campo. Y comparto lo que se comenta de pues hace unos cuantos años esto se veía muy difícil, muy complicado. Felicitaciones. También pues nos da mucho gusto el que los estudios que se están realizando de la megafauna aquí en la Cuenca de México estén siendo realizados por ustedes. Es un gran reto, pero es un estudio pues muy interesante y es muy interdisciplinario y multidisciplinario. Con mucho gusto tomamos y mandamos la invitación para hacer una presentación sobre estos trabajos. Realmente nos da muchísimo gusto y bueno, pues muchas gracias Machal Araxi por la organización del ciclo. Es una forma pues muy interesante y muy atractiva de presentar estos campos y de presentar qué es lo que se hace en otros lugares y qué es lo que estamos haciendo aquí en México. Felicitaciones a todos y pasamos la palabra a nuestro presidente de Fundación Dionisio Mid. Muchas gracias, Araxín, Machal y Federico. Muchas gracias, doctor Ruti. Muchas gracias, Marshall, también por esta presentación tan interesante que se ha hecho el día de hoy y que ilustra, y ese es parte del propósito de los documentos que se presentan cada martes, pues sí se ofrece un amplio horizonte de espacios de conocimiento y de investigación. Sí, por una parte, esta raíz histórica que está detrás no solamente de la vida animal, sino de la vida vegetal y de la vida humana, y que pues tanto pueden enseñar y tanto pueden ilustrar respecto a cómo se fue generando estas corrientes migratorias, por ejemplo, con lo que se mencionaba con el tema del estrecho de Bering. Falta investigación y todo esto son invitaciones para que nuestros expertos, nuestros jóvenes estudiantes, pues puedan interesarse en estos aspectos de la ciencia, en algo que además pues no implica solamente un enfoque interdisciplinario, sino un enfoque interinstitucional, porque son varias las dependencias que de todo tipo están participando para tratar de conocer mejor nuestro pasado. Hay muchas enseñanzas, aquí se mencionaba cómo la paleogenómica podía ilustrarnos en temas médicos, no solo para saber qué es lo que ocurrió en el pasado respecto de la salud de algunos grupos, sino también para poder prevenir en el futuro cómo puede hacerse frente a nuevos desafíos. Yo creo que detrás de todo eso
hay una gran invitación. Hay muchas ciencias que están involucradas, hay muchas que demandan de por sí un esfuerzo integral de conocimiento profundo, pero casi todas ellas demandan una visión global, una visión transversal para poder avanzar en este conocimiento. Así que en este campo tan novedoso hay espacios formidables para que nuestros jóvenes profesionistas puedan elegir su opción profesional alrededor de estos temas. Y dejo una pregunta solamente para ocasiones ulteriores. ¿Se puede saber también qué pasó con los mayas? Esa era una población que ocupaba gran parte del territorio, que pronto se fue sin saber qué es lo que había ocurrido. Algunos estiman que era precisamente por falta de agua, pero ¿cómo fue esa cultura? ¿Qué había detrás? ¿Qué explica esa motivación de su salida pues en una zona en donde habían sido tan prósperos y se habían desarrollado tanto? Pues puede ser una respuesta que también nos dé la paleogenómica. Muchas gracias a todos, gracias Araxi, gracias Jaime, gracias Machal y sobre todo en esta ocasión, gracias a Federico por habernos preparado esta presentación la tarde de hoy. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí Federico, con ustedes. me gustaría comentar este punto sobre las mayas, yo creo que para terminar. Sí, sí, bueno, definitivamente, como en todas las culturas mesoamericanas, allí la paleogenómica podría eh, aportar datos, por ejemplo, sobre los posibles contactos entre la cultura maya y otras culturas a partir de los datos genéticos, ¿no? Sobre la organización social de las poblaciones mayas. Desafortunadamente, el proyecto que yo conozco sobre paleogenómica de mayas, de poblaciones mayas, de sitios arqueológicos mayas, no se está llevando a cabo por investigadores en México, sino por investigadores en el extranjero. La mayor parte de estas muestras me parece que vienen de Guatemala y algunas de México. Desconozco si las muestras de México tienen los permisos del Consejo de Arqueología, pensaría que sí. Pero en relación a las preguntas que nos hacían previamente eh, de la audiencia sobre las implicaciones éticas y cómo se manejaba esta información, pues muy desafortunadamente el año pasado en un congreso que tuvimos aquí en México, internacional sobre genética de poblaciones y biología evolutiva, en donde de hecho Machal y yo y otros colegas organizamos el congreso y por primera vez vino este congreso internacional, el congreso más importante, yo diría, de biología evolutiva en genética de poblaciones del mundo, vino a México, a Puerto Vallarta, se presentó los resultados de un proyecto que buscaba explicar la trayectoria demográfica de la población maya en el tiempo y desafortunadamente se hizo de una forma con muy poco tacto y como muy poca sensibilidad por una persona que no tenía todo el contexto cultural y arqueológico eh, de esta civilización, ¿no? De esta cultura. Entonces, pues ese es el extremo de cómo definitivamente no se debería de hacer, ¿no? Entonces, yo creo que esto puede servir definitivamente. O sea, yo no pensaría que nadie en México se atrevería a hacer algo así, pero definitivamente nos recalca la importancia de que estos proyectos en donde se estén trabajando con muestras sensibles se llevan a cabo de forma responsable, los resultados se presenten con mucha consideración, sobre todo las implicaciones éticas que puede haber detrás, pero también sobre el cómo las personas que se identifican con esa cultura y que provienen de esas regiones lo pueden tomar. Pues creo que marca un camino futuro el cómo si se decide llevar a cabo estos proyectos, se debería de estar trabajando, ¿no? Es lo que resumiría sobre eso. Y gracias, Federico. También voy a tomar nada más un momento a decir, pues diría que no exactamente es justo decir como qué pasó con los mayas. Por ejemplo, contamos con datos de individuos mayas, tenemos muchos estudios genómicos, incluyendo en el Biobanco Mexicano, el Human Genome Diversity Projects y estudios de NUEGEN. Tenemos representado los mayas que existen hoy en día y solo hay que viajar a Yucatán para conocer a los mayas que existen y también toda esta cultura. Y vamos a estar escuchando sobre todo esto más en la charla de María Vela y terminando con mi presentación también. Ujú. Sí, entonces sí hay datos, definitivamente, como tú dices, no los tenemos
con la extensión y la amplitud para poder abordar la pregunta tan interesante que nos hacía Dionisio de una forma definitiva. Pues muchas gracias de nuevo y gracias al Colegio Nacional, que ha sido hoy nuestro anfitrión para la presentación de hoy, y a las autoridades universitarias que siempre colaboran con nosotros para poder realizar estas presentaciones martes a martes. Este consorcio pues abre las puertas del conocimiento, y eso es a lo que convocamos a toda nuestra audiencia, a que se sumen a este esfuerzo de conocer más, de investigar más, de explorar más en el mundo científico, y que eso puede ser apasionante y puede generar una realización de vida profesional que vale mucho la pena considerar. Muchas gracias a todos de nuevo y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.